Los sueños de Heavenly, Saga Castile 1, Virginia Cleo Andrews, tercera parte. Regreso a Winterrow. Capítulo 20. El amor de un hombre. Cal me estaba esperando cuando regresé, al fin, a la casa de los Setterton. «¡Heaven!», exclamó cuando me vio en la escalinata. «¿Dónde diablos has estado? Estaba muy preocupado por ti». Era el hombre que me amaba, que me había hecho feliz con su amabilidad y sus cuidados, pero me había avergonzado cuando me había dado su amor, y sumando ambas cosas, me sentía atrapada. Al aceptar un rápido abrazo y un beso apresurado, me envolvió una espesa niebla de desesperación. Yo lo quería por todo lo que había hecho para salvarme de la ruindad de Kitty, y sin embargo, lamentaba desesperadamente que no se hubiese limitado a representar el papel de padre y se hubiese convertido en mi amante. ¿Por qué me miras así, Heaven? Es que solo puedes amarme en Candlewick, y no en Winterrow. Yo no quería amarle de la manera que él deseaba. No podía permitir que me impusiera de nuevo sus deseos. Hoy he visto a Tom, a Fanny y al abuelo, murmuré. ¿Y estás llorando? Yo pensaba que eso te haría feliz. Nada resulta nunca exactamente como uno se imagina que va a ser, ¿verdad? Tom es tan alto como papá, y solo tiene 16 años. ¿Y cómo está el abuelo? Es muy viejo y da mucha pena. Se imagina que la abuelita vive todavía y que está sentada a su lado en la mecedora. Reí entre dientes. Solo Fanny continúa como siempre. No ha cambiado en absoluto de carácter, pero se ha convertido en una belleza. Estoy seguro de que no le llega a la suela del zapato a su hermana, dijo él en voz baja, rozándome ligeramente el pecho con la mano. En aquel momento, Maisie abrió la puerta persiana y nos miró fijamente. Lo había visto. Oh, Dios mío. Kitty te ha estado llamando, dijo Maisie a media voz. Será mejor que vayas a ver lo que quiere. Nada de lo que hace mamá por ella le parece bien. El domingo por la mañana nos levantamos todos temprano para ir a la iglesia. Kitty tenía que esperar hasta el lunes para ver a los médicos. «Iremos todos a la iglesia», dijo Reba Setterton cuando me vio en el vestíbulo. «Desayuna deprisa para que puedas venir. Ya he atendido yo a mi hija. Ahora se encuentra bien y podemos dejarla sola durante unas pocas horas». Cal estaba en la puerta de su dormitorio, mirándome de una manera inquietante. ¿Se daba cuenta de que era mejor que nunca volviésemos a estar solos? Seguramente debía saber que Logan era la persona adecuada para mí, y me dejaría marchar sin ulteriores exigencias. Le miré con ojos suplicantes, pidiéndole que restableciese nuestra relación en la forma correcta. Pero él frunció el ceño y se volvió, pareciendo dolido. «Yo me quedaré con Kitty, mientras los demás vais a la iglesia», dije. «No quiero dejarla sola». De inmediato, Cal siguió a la familia de Kitty hacia la puerta. Se volvió para lanzarme una larga y calculadora mirada antes de torcer los labios en una ligera y taimada sonrisa. «Sé buena con tu madre, Heaven». ¿Era sarcasmo lo que percibí en la voz de Cal? Así fue como me quedé en casa, mientras Logan debía de estar esperándome en la iglesia. Qué estúpida había sido al presumir que Reba Setterton se quedaría en casa con su hija. Y con qué indiferencia ella misma había propuesto dejarla sola. Subí la escalera poco a poco para ver cómo seguía Kitty. Esta yacía en la ancha cama y, bueno, parecía que su cara brillaba de tanto frotarla. No solo la tenía roja e irritada como la había tenido yo después de aquel baño con agua hirviente, sino que sus tupidos cabellos rojos habían sido peinados con raya en medio y recogidos en dos largas trenzas que le llegaban hasta el pecho. Su madre le había puesto un camisón blanco de algodón, como los que solían usar las ancianas, abrochado hasta el cuello. La clase de camisón, corriente y barato, que Kitty despreciaba. Nunca me había parecido menos atractiva.
Su madre descargaba sobre ella su venganza, de la misma manera que Kitty había descargado la suya sobre mí al escaldarme. Y sin embargo, sentí una oleada de indignación. Aborrecí a Reba Setterton por hacerle eso a una mujer indefensa. Era de una crueldad inconcebible. Como una madre protectora, busqué lo necesario para deshacer lo que Reba había hecho. Saqué la camisa de noche más linda de Kitty y le quité el feo y vulgar camisón que llevaba, antes de aplicar una loción a su irritada piel. Después, le puse con cuidado el camisón de blonda de color rosa y empecé a deshacer las apretadas trenzas. La peiné lo mejor que pude y a continuación unté con delicadeza su irritado rostro con crema hidratante y empecé a maquillarla. Mientras me esforzaba en reparar el daño, hablaba sin parar. Madre, empiezo a comprender lo que tienes que haber pasado. Pero no temas. Acabo de aplicar una loción hidratante a todo tu cuerpo y crema a la cara para suavizarla. Sé que no te maquillaré tan bien como tú lo haces, pero intentaré que resulte lo mejor posible. Mañana te llevaremos al hospital y los médicos te examinarán el pecho a fondo. Los tumores no se heredan necesariamente, madre. Espero que me dijeses la verdad cuando afirmaste haber ido al médico. ¿Fuiste de verdad a verle? Ella no me respondió, aunque pareció que me escuchaba y se formó una lágrima en la comisura de su ojo izquierdo. Seguí hablando. Mientras usaba el colorete, le pintaba las cejas, pasaba el lápiz por sus labios y ponía rímel en sus pestañas. Cuando hube terminado, volvió a aparecer la de antes. ¿Sabes una cosa, Kitty Denison? Todavía eres una mujer hermosa y es una vergüenza que te quedes tumbada aquí, sin cuidar de tu persona. Lo único que tienes que hacer es decirle a Cal que lo amas y lo necesitas. Deja de rechazarle, y él será el mejor marido del mundo. Papá no tenía condiciones de esposo. Hubiese debido saberlo. Es un granuja nato. Lo mejor que podía ocurrirte fue que te dejase plantada y que llegase Cal. Tú odias a mi madre cuando deberías compadecerla. Mira lo que él le hizo. Kitty empezó a llorar. Lágrimas silenciosas rodaron por su cara y estropearon el reciente maquillaje. El lunes por la mañana, muy temprano, una ambulancia condujo a Kitty al hospital. Cal y yo la acompañamos. Su madre y su padre se quedaron en casa. Macy y Danny habían ido de excursión a la montaña. Durante 5 horas estuvimos Cal y yo sentados en los duros e incómodos sillones del hospital, esperando el veredicto sobre Kitty. A veces, yo le asía la mano. Otras, él cogía la mía. Estaba inquieto y fumaba un cigarrillo tras otro. Cuando Kitty gobernaba su casa, él no había fumado nunca. Ahora lo hacía sin parar. Por fin, nos llamó un médico a su despacho, donde permanecimos sentados mientras él trataba de explicar la situación con frialdad. No sé cómo pudo pasar inadvertido antes, aunque a veces es muy difícil descubrir un tumor cuando la mujer tiene unos senos tan grandes como su esposa, Mr. Denison. Le hicimos una mamografía del pecho izquierdo, ya que por alguna razón, este parece ser afectado con más frecuencia que el derecho en las mujeres. Y en efecto, tiene un tumor profundo debajo del pezón, que es el sitio donde resulta más difícil de descubrir. Tiene unos 5 centímetros, muy grande para esta clase de tumor. Estamos casi seguros de que su esposa sabe que tiene ese tumor desde hace algún tiempo. Cuando nos dispusimos a hacer la mamografía, salió de pronto de su letargo y se resistió. Gritó y chilló diciendo: «Dejadme morir». Cal y yo nos quedamos pasmados. «¿Puede hablar ahora?», preguntó Cal. Su esposa ha podido hablar siempre, Mr. Denison, pero no quería hacerlo. Sabía que tenía un tumor. Nos ha dicho que prefiere morir a que le extirpen un pecho. Cuando las mujeres adoptan una actitud tan firme a este respecto, no podemos insistir. Sugerimos alternativas. Ella ha rechazado la quimioterapia, pues le ocasionaría la pérdida del cabello. Quiere que probemos la radioterapia, y dice que si eso no da resultado, está dispuesta a reunirse con su hacedor. Hizo una pausa,
y algo que no pude interpretar pasó fugazmente por sus ojos. Con sinceridad, debo decirles que el tumor ha alcanzado un tamaño en el que no puede ser tratado con radiaciones. Pero como ella no está dispuesta a aceptar otro tratamiento, no tenemos más alternativa que intentarlo, a menos que puedan ustedes convencerla de lo contrario. Cal se levantó y pareció estremecerse. Ni una vez en mi vida pude convencer de algo a mi esposa. Estoy seguro de que tampoco podré ahora, pero lo intentaré. Lo hizo lo mejor que pudo. Yo estuve con él mientras la suplicaba junto a su cama. Por favor, Kitty, deja que te operen. Quiero que vivas. Ella se encerró de nuevo en su mutismo. Solo cuando me miró brilló algo en sus ojos verdes y pálidos. No sabría decir si fue odio u otra cosa. Vete a casa, me ordenó Cal, sentándose en la única silla que había en la habitación. La convenceré, aunque tenga que estarme un mes aquí. Eran las 3 de la tarde del lunes, y los tacones de mis zapatos repicaban sobre el pavimento. Llevaba unos pendientes azules que me había regalado Cal hacía solo una semana. Siempre me estaba comprando cosas, todo lo que pensaba que yo podía desear. Incluso me hubiera dado el cofrecito de joyas de Kitty, pero yo me sentía incapaz de usar algo que le perteneciese a ella. La suavidad de aquella hermosa tarde hacía que me sintiese más joven y lozana que nunca, desde aquel primer día en que Kitty me había llamado escoria montañesa. Le pasara lo que le pasara a Kitty, ella misma se lo había buscado. Pudo haber salvado su pecho si hubiese actuado a tiempo, y solo le habría quedado una pequeña cicatriz que ningún hombre hubiese percibido jamás. Yo rezaba para que Cal pudiese convencerla de someterse a la operación. También rogaba para que Kitty viese lo bueno que era él, pues sabía que, en tal caso, él me dejaría libre. Amaba a Kitty, la había amado siempre, y era ella la que le había tratado mal, como si no pudiese querer a ningún hombre después del daño que le había causado mi padre. Papá. Todo llevaba a papá siempre. Oí unas pisadas detrás de mí. No me volví a mirar. ¡Eh! Gritó una voz conocida. Ayer te estuve esperando. ¿Por qué apreté el paso? Si yo había estado esperando también que me buscase. No corras, Heaven. Por muy deprisa que vayas y por mucho que te alejes, no podrás librarte de mí. Giré en redondo y esperé a que Logan se acercase. Él podría ser todo lo que yo había soñado que sería, pero era demasiado tarde para que yo pudiese considerarle algo mío. Demasiado tarde. «¡Vete!», le grité. «Ahora no me necesitas». «Espera un momento», gruñó él, agarrándome de un brazo y obligándome a caminar a su lado. «¿Por qué te portas así? ¿Qué te he hecho yo? Un día dices que me quieres y el siguiente me rechazas. ¿Qué te pasa?». El corazón me dolía tanto que me sentí flaquear. Sí, lo amaba. Siempre lo había amado y siempre lo amaría. Pero debía mantenerme firme. Lo siento, Logan, pero no puedo olvidar cómo te hiciste el distraído aquel último domingo antes de que papá me vendiese a los Denison. Yo necesitaba tu ayuda. Tú veías en mi interior y eras todo cuanto yo tenía después de haberse marchado Miss Dean. Mi caballero andante, mi salvador. Y no hiciste nada, absolutamente nada. ¿Cómo puedo confiar en ti después de aquello? Él se puso colorado y el dolor se reflejó en su mirada. ¿Cómo puedes ser tan torpe, Heaven? ¿Te imaginas que estás sola en este mundo con tus problemas y que nadie más los tiene? ¿Sabes que aquel año estuve mal de la vista? ¿Qué crees que estaba haciendo mientras tú pasabas hambre allá arriba, en la cima de tu montaña? Yo estaba casi ciego en el valle, hasta el punto de que tuvieron que enviarme a un hospital especial para que me operasen de los ojos. Allí es donde me encontraba. Muy lejos de aquí, recluido en un hospital, con la cabeza inmovilizada y los ojos vendados hasta que cicatrizasen las heridas. Después tuve que llevar gafas oscuras y no esforzarme en absoluto hasta que las retinas quedaron de nuevo bien sujetas. Aquel día que pensaste que te había visto en la iglesia,
Estaba tratando de encontrarte. Solo percibía imágenes confusas, pero te buscaba. Tú eras la única razón de que estuviese allí. ¿Ves bien ahora?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Él sonrió, y después me miró a los ojos hasta que fue mi visión la que se hizo confusa. Te estoy viendo como si tuviese 20 ojos. Dime que me perdonas por aquel domingo tan remoto. Sí, murmuré. Sofoqué todas las lágrimas que pugnaban por brotar de nuevo, y me mordí el labio antes de inclinar la cabeza y apoyar un momento la frente sobre su pecho. Recé en silencio a Dios para que hiciese que Él me perdonara cuando le dijese aquello, si es que un día tenía que confesarle que yo no era como Él se imaginaba, que había perdido la virginidad. Allí, y en aquel momento, no podía decírselo. Con resolución empecé a conducirle hacia la zona boscosa de Winner Row. ¿A dónde vamos?, me preguntó entrelazando sus dedos con los míos. ¿A ver tu cabaña? No, tú fuiste siempre allí solo y descubriste lo que yo quería ocultarte. Pero hay otro lugar que habría debido mostrarte hace años. Agarrados de la mano, nos dirigimos al herboso sendero que conducía al cementerio. Yo le miraba de vez en cuando. Nuestras miradas se encontraron en varias ocasiones y tuve que desviar la mía. Él me amaba. Estaba segura. ¿Por qué no había sido yo más firme y mostrado más resistencia? Empecé a llorar, di un traspié y él alargó enseguida los brazos para sostenerme. Me vi presa de ellos. «Te amo, Heaven», murmuró con voz ronca, y sentí en mi cara su cálido aliento antes de que me besara. Toda la noche pasada permanecí despierto, pensando en lo maravillosa que has sido siempre, en tu fidelidad y abnegación para con tu familia. Eres una de esas mujeres en las que un hombre puede confiar, una mujer a la que puede dejarse sola, sabiendo que permanecerá fiel. Imposibilitada de hablar por el dolor que sentía, traté de impedir que entrase demasiada luz de sol en las sombras de mi corazón, mientras él seguía hablando sin parar, familiarizándome con sus padres, sus tíos, tías y primos, hasta que llegamos a la orilla del río donde tantas horas habíamos pasado juntos tiempo atrás. Allí, el tiempo había permanecido inmóvil. Logan y yo podíamos ser los mismos adolescentes que se enamoraron a la sazón. Nos sentamos de nuevo, tal vez en el mismo sitio, tan cerca que se rozaron nuestros hombros y nuestros muslos. Contemplé el agua que ondulaba sobre las piedras. Y solo entonces inicié el relato más difícil de mi vida. Sabía que él me odiaría cuando hubiese terminado. Mi abuelita solía decir que mi verdadera madre venía a este manantial de aquí. Dije, señalando el agua que brotaba de una grieta en la roca, a llenar nuestro viejo cubo de madera de roble con este agua, ya que creía que la del pozo no era buena para beber, o para hacer sopa o para los tintes que hacía la abuelita para colorear medias viejas con las que trenzaría una alfombra para ponerla debajo de la cuna e impedir que entrase aire por las rendijas del suelo. Estaba arreglando la cabaña lo mejor posible para cuando yo naciese. Él se había tumbado a mi lado sobre la hierba y jugueteaba con largos mechones de mis cabellos. Era romántico estar sentada allí junto a Logan, como si fuésemos los primeros y nadie hubiese amado antes que nosotros. Me imaginaba a los dos, jóvenes y tiernos, puros y resplandecientes, en la flor de nuestras vidas. Pero otra abeja había libado ya en la mía. Él jugaba con mis manos, primero con una, después con la otra, besándome las puntas de los dedos y las palmas, antes de doblar aquellos sobre los regalos que sus labios habían puesto en mis manos. Por todos los días en que tanto te necesité y tú te habías ido. Me atrajo hacia sí de modo que la mitad superior de mi cuerpo quedó sobre su pecho, y mis cabellos fueron como un velo oscuro que cubrió nuestros rostros mientras nos besábamos. Y entonces yací apoyando la mejilla en su pecho y protegida por sus brazos. Si yo hubiese sido de la forma que él pensaba que era, ¿cómo habría disfrutado ese momento? Pero me sentía igual que un moribundo en el último destello gozoso de su vida. El sol,
con todo su esplendor, no podía despejar las nubes de mi conciencia. Cerré los ojos. Deseaba que él siguiese hablando sin cesar y no me diese ocasión de arruinar sus sueños y los míos. Nos casaremos cuando los rosales estén en flor todavía, el año en que me gradúe en el college. Antes de que empiece a nevar, Heaven. Sacudí la cabeza y me dejé llevar a medias por su fantasía. Volví a cerrar los ojos y regulé mi respiración para que coincidiese con la suya. Él me acarició la espalda, los brazos y a modo de tanteo el pecho. Me sobresalté y me incorporé, sentándome en el suelo. Mi voz tembló al decir: «Vayámonos de aquí. Tienes que ver las cosas como son, para comprender quién y lo que soy yo. Sé quién eres y lo que eres, Heaven. ¿Por qué me miras como si tuvieses miedo? Soy incapaz de hacerte daño. Te amo». No me amaría cuando supiese la verdad. Solo Cal sabía lo que yo había pasado y podía comprenderme. Yo era una Castile. Había nacido tarada y a Cal no le importaba, al menos como les importaría a los perfeccionistas Stonewall. Una y otra vez se había apartado Logan de Fanny, porque era demasiado alocada y libre en su comportamiento. «Tengo un extraño deseo», dije con voz débil y temblorosa. «Si no te importa, Logan, quisiera visitar una vez más la tumba de mi madre. Cuando ésta murió, me dejó una muñeca que era su retrato, pero no pude salvarla del fuego. La necesitaba para demostrar quién soy cuando vaya a Boston a buscar a la familia de mi madre». «¿Piensas ir allí?», gritó él con voz grave e inquieta. «¿Por qué? Cuando nos casemos, mi familia será la tuya». «Algún día tendré que ir. Siento que debo hacerlo, no solo por mí, sino también por mi madre. Ella huyó de la casa de sus padres y nunca volvieron a tener noticias suyas. No pueden ser demasiado viejos y habrán estado preocupados durante todos estos largos años. A veces es mejor saber la triste verdad que estar siempre preguntándose lo que habrá pasado». Él se apartó de mí, aunque adaptó sus pasos a los míos mientras subíamos la cuesta. Pronto adquirirían las hojas colores embrujados y resplandecería brevemente el otoño en la montaña. En el valle, donde el viento no sopla con fuerza, los padres Stonewall rechazarían a la joven Castile por considerarla poca cosa para su único hijo. Alargué una mano para coger la suya, amándole como solo los muy jóvenes pueden amar. Él sonrió enseguida y se acercó más. ¿Tengo que repetir 10 millones de veces que te amo para que me creas? ¿Debo hincarme de rodillas para pedir tu mano? Nada de lo que puedas decirme podrá hacer que deje de amarte y respetarte. Oh, sí, yo podía decir algo que haría que todo cambiase. Apreté su mano con más fuerza y seguí conduciéndole siempre cuesta arriba, rodeando altos pinos y corpulentos robles y nogales, hasta que se fueron convirtiendo en árboles de hoja perenne. Y entonces llegamos al cementerio. Solo quedaba sitio para unos pocos más. Había cementerios mejores y más modernos en la tierra baja, donde no era tan difícil llevar máquinas para segar la hierba y hombres para cavar las fosas. Nadie cortaba la hierba donde yacía mi joven madre en soledad. Solo se distinguía su tumba por un estrecho montículo que empezaba a hundirse y por una lápida barata en forma de cruz. Ángel, amada esposa de Thomas Luke Castile. Solté la mano cálida de Logan, caí de rodillas, incliné la cabeza y recé para que algún día, algún maravilloso día, me reuniese con ella en el paraíso. Al pasar por delante del jardín del reverendo Wayland Wise, había cortado una rosa roja y la coloqué en un jarrito barato de cristal que había enterrado al pie de la tumba. Hacía años. No había agua cerca de allí para poder ponerla en el jarro y mantener la rosa viva y fresca. La flor se marchitaría y se volvería parda, como se había marchitado y muerto mi madre antes de que yo llegase a conocerla. El viento sopló con fuerza
y azotó las largas ramas de los árboles, mientras yo seguía arrodillada allí haciendo acopio de valor para decir lo que tenía que expresar. «Marchémonos ya», dijo Logan con impaciencia, contemplando el sol de la tarde que iniciaba su rápido descenso detrás de las cimas de los montes. ¿Qué sentía él? ¿Acaso lo mismo que yo? Los débiles sonidos del atardecer vibraron en todas direcciones, resonando en los valles, cantando con el viento a lo largo de las quebradas, moviendo las hojas del verano, murmurando entre las altas hierbas que no habían sido cortadas en muchos años. «Parece que va a llover». Todavía no podía decírselo. «¿Qué estamos haciendo aquí, Heaven? Hemos venido para que pudieses arrodillarte, llorar y olvidar la satisfacción de estar vivos y enamorados. No escuchas, Logan. Ni miras, ni comprendes. Esta es la tumba de mi verdadera madre, que murió al nacer yo, que murió a la tierna edad de 14 años. Eso ya me lo has dicho otras veces», dijo él con suavidad, arrodillándose a mi lado y pasando un brazo sobre mis hombros. «¿Todavía te duele tanto? Ni siquiera la conociste». «Pues la conozco. Hay veces en que cuando me despierto me siento igual que debió sentirse ella, como si ella fuese yo y yo ella. Amo estos montes y los odio. Nos dan mucho, pero también nos lo roban. Resulta un lugar solitario, aunque es hermoso. Dios bendijo la tierra y maldijo a la gente, por eso acabamos sintiéndonos pequeños e insignificantes. Quiero marcharme y deseo quedarme». «Entonces decidiré yo por ti. Volveremos al valle y dentro de 2 años nos casaremos. No tienes por qué casarte conmigo. Lo sabes muy bien. Te amo. Siempre he estado enamorado de ti. Nunca he querido a nadie más. ¿No es esta bastante razón?». Ahora rodaban lágrimas por mis mejillas y caían como gotas de lluvia sobre la rosa roja. Levanté la cabeza contemplando las nubes de tormenta que se acercaban con rapidez. Me estremecí y empecé a hablar. Él me estrechó sobre su pecho. «Por favor, Heaven, no me cuentes nada que pueda estropear lo que siento por ti. Si pensabas decir algo que pudiese causarme dolor, no lo hagas, por favor, no lo hagas». Pero lo dije como tenía proyectado, allí, donde ella pudiese oírme. «No soy lo que tú crees. Eres todo lo que yo quiero que seas», dijo rápidamente él. «Te amo, Logan», murmuré bajando la cabeza. «Creo que te he amado desde la primera vez que te vi y, sin embargo, dejé que otro...». «No quiero oír nada de esto», dijo con pasión Logan. Se había puesto en pie de un salto y yo hice lo mismo. Quedamos frente a frente. El viento agitó mis cabellos, que rozaron sus labios. «Lo sabes, ¿verdad? ¿Lo que ha estado diciendo Macy por ahí?». «No, no lo creo. No me importan las habladurías. Tú eres mía y yo te amo. No trates de convencerme de que existe una razón para que no pueda amarte». «Pero la hay», grité con desesperación. «Candlewick no fue el lugar feliz que quise hacerte creer cuando te escribí aquellas cartas. Te mentí, y Cal fue». Él giró en redondo y echó a correr. Corrió hacia el sendero que conducía a Winnerow y me gritó: «No, no, no quiero oír nada más. No quiero oírlo. No me lo digas. No me lo digas nunca». Traté de alcanzarle, pero él tenía las piernas mucho más largas que yo y los finos tacones de mis zapatos se clavaban en la tierra blanda y retrasaban mi marcha. Subí por el sendero para visitar de nuevo la cabaña que me abrumaba con su aspecto desolado. En la pared había una mancha pálida donde había estado colgado antaño el póster del tigre de papá y debajo del cual habían puesto nuestra cuna cuando Tom y yo éramos pequeños. Miré la estufa de hierro, cubierta de herrumbre donde los hongos no la teñían de verde, y contemplé, con lágrimas en los ojos, las primitivas sillas de madera confeccionadas hacía mucho tiempo por algún castil ya muerto. Los barrotes estaban flojos y faltaban algunos de ellos. Todas las pequeñas mejoras que habíamos hecho para adecentar el lugar habían desaparecido.
y Logan lo había visto todo. Entonces lloré, larga y amargamente, por lo que nunca había tenido y por lo que todavía podía perder. El viento empezó a aullar en el silencio de la cabaña y comenzó a llover. Solo entonces me levanté del suelo para regresar a Winnerow, donde no existía un hogar para mí. Cal estaba en el porche de la casa Setterton, paseando de un lado a otro. ¿Dónde has estado que vuelves mojada y con la ropa desgarrada y sucia? Logan y yo hemos visitado la tumba de mi madre, murmuré con voz ronca, sentándome con cansancio en el escalón más alto, sin reparar en que seguía lloviendo. Pensé que estabas con él. Se sentó a mi lado, tan indiferente a la lluvia como yo, y hundió la cabeza entre sus manos. Yo he estado todo el día con Kitty, y me siento agotado. No quiere comer. Le han puesto tubos intravenosos en el brazo y mañana empezarán la radioterapia. Kitty no había visitado a ningún médico como te contó. El tumor ha ido creciendo durante 2 o 3 años. Y ella prefiere morir a perder lo que considera su femineidad. ¿Qué puedo hacer para ayudaros?, murmuré. Quédate conmigo. No me abandones. Soy un hombre débil, Heaven, ya te lo he dicho otras veces. Cuando te vi paseando con Logan Stonewall me sentí viejo. Hubiese debido saber que la juventud pide juventud y que yo soy un viejo imbécil caído en su propia trampa. Trató de arrimarse a mí. Me levanté de un salto, con pánico en el corazón. Él no me amaba como Logan, solo me necesitaba para reemplazar a Kitty. «Heaven», gritó, «también tú te apartas de mí, por favor, te necesito». «Tú no me amas», grité. «La amas a ella, siempre la has amado. Incluso cuando se mostraba cruel conmigo, tú la disculpabas». Él se volvió cansadamente, caídos los hombros, y se dirigió a la puerta de entrada de la casa Setterton. «Tienes razón en algunas cosas, Heaven. No sé lo que quiero. Deseo que Kitty viva y al mismo tiempo que muera para sacármela de encima. Te amo a ti y sé que hago mal. Nunca hubiese debido dejar que ella me convenciese para traerte a nuestra casa. Pam, las puertas siempre se cerraban de golpe delante de mí,